Hola, anteriormente ya habíamos hablado acerca de la civilización griega, una de las civilizaciones más importantes en el mundo. Ahora vamos a hablar acerca de otra civilización también de suma importancia, la cual fue la civilización romana. El centro de la península itálica, el Lacio, estaba ocupado por los latinos, pueblos de pastores y de campesinos que se habían agrupado a las orillas del río Tigre. Para protegerse de los enemigos, los latinos se instalaron sobre 7 colinas que más tarde quedarían unidas dentro de una muralla, constituyendo la ciudad de Roma, cuya formación se produjo en el siglo VIII a.C. Durante el siglo VII a.C., Roma cayó bajo el dominio de un pueblo no latino, los etruscos. Bajo esta influencia, la ciudad creció y se desarrolló. Hacia el año 6 a.C., la ciudad se independizó del poder etrusco. La loba capitolina es la obra más simbólica de Roma. Representa a la loba que, según la tradición, amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma. Mapa del territorio que comprendía el núcleo primitivo o fundacional de Roma. La zona más pequeña representa la Roma de Rómulo, que surgió alrededor del Monte Palatino. La zona más ancha corresponde a la extensión de la Roma de las 7 colinas. Cayo Julio César. Nacido en Roma, actual Italia, en el 101 a.C. y murió en la misma ciudad el 44 a.C. Político, escritor y militar romano, miembro de la familia Julia. Ocupó diversas magistraturas hasta que en el año 45 a.C. fue nombrado dictador a perpetuidad. Su actuación política le valió una creciente estima y soporte popular. El 15 de marzo del 44 a.C. fue asesinado por los republicanos, dirigidos por Casio y Bruto, porque temían que se convirtiera en un monarca absoluto. La sociedad romana. Desde los tiempos más antiguos, la sociedad romana se divide en dos grupos bien diferenciados, los patricios y los plebeyos. Los patricios descendían de los fundadores de Roma. Era una minoría de familias ricas, propietarias de tierras y ganados, y gobernaban la ciudad. Los plebeyos, mucho más numerosos, no podían participar en el gobierno y eran comerciantes, artesanos, campesinos, etc. El enfrentamiento entre patricios y plebeyos duró hasta el siglo III a.C., cuando los plebeyos consiguieron la igualdad política recogida en la ley de las 12 tablas. Más adelante, sobre todo a partir de la expansión romana, aparecerá otro grupo, el de los esclavos. Estos eran prisioneros de guerra o desertores del ejército, no tenían ningún derecho ni libertad. Trabajaban en el campo, en las minas y como gladiadores. Máquinas de guerra. El ejército romano estaba especializado en distintos cuerpos, el de ingenieros, la caballería, la infantería, etc. La infantería acostumbraba a avanzar practicando la táctica de la tortuga. Los romanos perfeccionaron máquinas de guerra y también inventaron algunas. Para sus ataques utilizaban ballestas, torres de asalto, catapultas para arrojar dardos y piedras al enemigo, y las linas, o cabañas rodantes que protegían a los arietes. Máquinas para abrir puertas y agujerear murallas. Utilizaban las jabalinas como arma arrojadiza y lanzas para atacar a poca distancia. Las rodelas de madera de los romanos tenían un refuerzo con el que se golpeó al enemigo que se acercaba demasiado. La monarquía. Durante los 200 primeros años de la historia de Roma, el sistema de gobierno fue la monarquía. El rey tenía el máximo poder, administraba justicia, mandaba al ejército y era el sumo sacerdote. Gobernaba con la ayuda de un senado, formado por los ancianos de las familias más importantes. La república. En el año 509 a.C., los romanos instauraron una nueva forma de gobierno, la república. Durante la república, el poder político quedaba repartido entre los comicios, asambleas de ciudadanos romanos que elegían a los magistrados, aprobaban leyes, etc. Los magistrados
realizaban funciones políticas diversas, y el Senado, formado por 300 ciudadanos que habían ejercido magistraturas importantes. Roma construyó vías con el fin de mejorar las comunicaciones y consolidar sus posesiones. Las calzadas eran generalmente rectas y tenían la superficie ligeramente combada para que el agua de la lluvia resbalara hacia los laterales. La expansión romana. Roma estuvo durante 5 siglos implicada en una serie de guerras con sus vecinos que le permitieron dominar un inmenso territorio, el Imperio Romano. Esta extensión se fue desarrollando de la siguiente manera. Siglos VI y V a.C., dominio de la Italia peninsular. Siglo III a.C., dominio del Mediterráneo occidental tras vencer a los cartagineses en las guerras púnicas. Siglo II y I a.C., dominio del Mediterráneo oriental. El triunfo de Roma sobre estos territorios fue debido principalmente al gran contingente de soldados de que disponía. Las provincias del imperio eran el conjunto de tierras conquistadas por Roma, fuera de la península itálica. El imperio se dividía en unas 50 provincias, administradas por grupos de funcionarios. En las fronteras se instaló un ejército de más de 400.000 soldados y se construyeron fortificaciones. El imperio. La fuerte crisis económica, social y política que dominaba durante la República, siglo I a.C., fue la causa de la implantación del imperio como sistema de gobierno. En el año 27 a.C., Octavio instauró el imperio. El emperador tenía todos los poderes civiles y militares. Algunos emperadores fueron convertidos en verdaderos dioses, por lo que se organizó el culto imperial en honor suyo. Los magistrados eran cargos elegidos por un año. El cónsul dirigía el ejército y a los otros magistrados los protectores. Administraban justicia. Los cuestores administraban la riqueza del Estado. Los censores confeccionaban listas de los ciudadanos y el tribuno de la plebe defendía los derechos de los plebeyos. La muralla de Aureliano tenía más de 18 kilómetros de longitud, 4 metros de ancho y una altura que oscilaba entre los 10 y los 19 metros. Esta poderosa defensa se levantó para preservar la ciudad de Roma de las incursiones de los pueblos del norte a finales del siglo III. Reproducción de la estatua ecuestre de Marco Aurelio en la plaza del Capitolio de Roma. El emperador Marco Aurelio, que vivió entre el 121 y 180, fue un gran pensador y escritor. Su obra Pensamientos, que escribió en griego, refleja sus meditaciones. Los romanos aprendieron de los cartagineses el arte de combatir en el mar. Esta placa nos muestra a los soldados romanos en un birreme de guerra. Crisis y caída del Imperio Romano. A partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entró en una fuerte crisis política, económica y social. Esta crisis fue aprovechada por los pueblos extranjeros del norte del Rin y del Danubio, bárbaros para los romanos, que empezaron a penetrar en el territorio romano. Hacia finales del siglo IV, 395 después de Cristo, el emperador Teodosio intentó salvar el imperio y lo dividió en dos partes: el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. La caída definitiva del Imperio Romano de Occidente se produjo en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro, jefe germánico, destituyó al último emperador, Rómulo Augustulo. La cultura romana. La cultura romana refleja en casi todos los ámbitos la influencia de la cultura griega, a la cual consideraban superior. Por eso los romanos educaban a sus hijos con profesores griegos. En los últimos tiempos, los romanos adoraban a unos espíritus protectores y a una serie de fuerzas naturales. Cuando entraron en contacto con los griegos, adoptaron su mitología y latinizaron sus nombres. Personajes de la historia de Roma. Julio César. Vivió entre el 101 al 44 a.C. Conquistó la Galia,
dictador de Roma entre el 46 al 44. Octavio Augusto vivió entre el 63 a.C. al 19 después de Cristo. Fue el primer emperador. Trajano vivió entre el 53 al 117 después de Cristo. Extendió el imperio hasta el este. Adriano vivió entre el 76 al 138 después de Cristo. Consolidó las fronteras del imperio. La ciudad romana. Las ciudades romanas tenían la misma estructura que los campamentos militares romanos. Se organizaron alrededor de las dos calles principales, el Cardus y el Decumanus, que se cruzaban formando un ángulo recto. En torno a las calles se levantaban las casas. En el centro de la ciudad había una plaza, el foro, con el templo y la basílica donde se hacían los procesos públicos. Los edificios públicos eran numerosos y estaban destinados al ocio de los ciudadanos. Todas las ciudades tenían cloacas, calles empedradas, porches, fuentes, gimnasios y baños públicos. Teatro. Los romanos heredaron de los griegos el gusto por las representaciones teatrales. Anfiteatro. Edificio en el cual se celebraban varios espectáculos como luchas de gladiadores, peleas de fieras e incluso batallas navales, naumaquia. Foro. Espacio abierto donde se reunían los ciudadanos romanos. Aquí se encontraba la basílica y el templo. Terma. Espacio de uso público dedicado a los baños de agua caliente, tibia y fría. Decumanus. Calle principal que se extendía de este a oeste. Cardus. Calle principal que se extendía de norte a sur. Casas particulares. La casa urbana tradicional tenía sus estancias dispuestas alrededor de un patio central, atrium. Murallas. Las murallas resguardaban a la ciudad de posibles ataques. Tenían varias puertas de acceso a la ciudad. A los otros lados de las puertas habían estancias para los guardias. Tiendas. Los comercios urbanos se solían agrupar por sectores. Sus propietarios vivían en los pisos más altos o en dependencias detrás de las tiendas. Los gladiadores con el atuendo correspondiente dispuestos para el combate. Muchas gracias.